Jeff the Killer. Su historia real. A continuación, te contaré la historia de Jeff the Killer, esa historia real que nadie había contado antes con tantos detalles en nuestro idioma, el español. Suceso extraído de un periódico local. Una víctima sobrevive al encuentro con el asesino. Los vecinos de nuestra tranquila localidad todavía están aterrados, y después de varias semanas de brutales e inexplicables asesinatos, no es para menos. El criminal todavía ronda por nuestra ciudad, y día tras día sus habitantes se sienten más desprotegidos. La policía sigue trabajando incansablemente en el caso, pero pese a sus enormes esfuerzos, no se han hallado demasiadas pruebas que puedan ayudar a detener a este terrible monstruo. Y lo peor todavía estaba por llegar, ya que recientemente hemos podido analizar el testimonio de una joven que afirma haber sobrevivido a uno de los mortales ataques del asesino. Su historia es terrible, pero con mucha valentía, ella ha decidido compartirla con nosotros. Esa noche tuve una horrible pesadilla, y me desperté súbitamente en mitad de la noche, dice, con bastante esfuerzo la joven. Hacía frío, ya que la ventana de mi habitación estaba abierta. No entendía por qué se había abierto de ese modo, ya que podía recordar a la perfección que la había cerrado antes de ir a dormir. Tuve que levantarme de la cama para cerrarla de nuevo, y después volví corriendo para escurrirme por debajo de las mantas. Pasaron unos cuantos minutos, en los que traté de volverme a dormir, pero no podía hacerlo porque sentía algo raro a mi alrededor. ¿Alguna vez han sentido como si alguien estuviera observándoles? Eso era lo que yo sentía en esos momentos. Al principio tuve mis dudas, pero después no pude evitar asomar mi rostro por encima de las sábanas y mirar hacia arriba, y Dios mío, les juro que casi me caigo de la cama. Allí mismo, en mi habitación, y pese a la oscuridad, pude ver unos ojos que me observaban. No eran precisamente unos ojos normales. Eran oscuros, grandes, bordeados en negro y sinceramente transmitían una terrible sensación que no sabría describir con palabras. Después de eso pude ubicar su boca, esa terrible sonrisa tan larga y afilada, tan horripilante, que provocó que todo el vello de mi cuerpo se erizase al instante. Estaba totalmente aterrorizada. Aquella figura extraña que había irrumpido en mi habitación sin ningún tipo de invitación se quedó allí plantada, mirándome fijamente. Fueron solo unos pocos segundos, pero para mí se convirtieron en horas. Estaba petrificada, sin saber qué hacer, sin poder moverme. El miedo se había apoderado de mi cuerpo, y fue entonces cuando lo dijo. Solo fue una frase, una simple e inofensiva frase, pero dicha de un modo que congelaría la sangre a cualquiera. Era la voz de un loco, de un maníaco, me dijo. Sigue durmiendo. En ese momento ya no lo pude evitar más, y un grito se escapó de entre mis labios. Automáticamente aquella figura sacó un cuchillo. Yo sabía que quería hacerme daño, sabía que su intención era quitarme la vida, y entonces él saltó a por mí, pero yo me defendí. Durante aquel forcejeo yo le di una patada, pero él me golpeó fuertemente y me sujetó con violencia. Fue en ese mismo instante cuando mi papá entró en la habitación e interrumpió a ese tipo, que automáticamente se abalanzó sobre él con el cuchillo y lo hirió en el hombro. No sé qué habría pasado si los vecinos no hubieran alertado rápidamente a la policía tras escuchar los ruidos. Quizás mi padre y yo ahora estaríamos muertos. Habría acabado fácilmente con nosotros. Cuando las sirenas de la policía empezaron a acercarse, aquel sujeto salió corriendo por el pasillo de casa. Pude escuchar perfectamente sus pasos, y todo el ruido que estaba provocando mientras huía. Golpes, objetos rompiéndose, y el ruido del cristal de una ventana partiéndose en pedazos. Salí corriendo de la habitación e intenté ver algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a la policía a seguirle la pista a mi agresor, pero ella había desaparecido. Nunca podré olvidar aquel rostro, esos ojos negros y fríos como el hielo, y esa sonrisa diabólica. Nunca podré sacarlos de mi cabeza. El departamento de policía está buscando a este peligroso criminal. Rogamos a todos nuestros lectores que si, en algún momento localizan a alguien que pueda encajar en la descripción narrada en esta historia, por favor, pónganse en contacto con las autoridades más cercanas.